arquitecto Rodrigo de Molina. Él es aficionado de las orquídeas desde los 10 años. Entonces, bueno, lleva un buen rato. Un poquito. Ok, ya podemos empezar. Muchas gracias por venir. Y empezamos. Buenas tardes a todos. Primero que nada, como dice Hannelore, una disculpa, pero bueno, para nosotros los arquitectos el sábado es un día terrible de pagos, trámites y demás, y bueno, eh, tuvimos que atender un imprevisto laboral. Pero aquí estamos, les agradezco su paciencia, quienes estuvieron desde hace rato y bienvenidos. Esta charla es una introducción muy visual al mundo de las orquídeas. No tenemos por qué entrar a datos muy técnicos, salvo que ustedes así lo decidan y me pregunten lo que ustedes gusten. Pero bueno, básicamente se trata de que ustedes se asombren, disfruten y se lleven algo de lo que las orquídeas, de este vasto mundo de las orquídeas, de lo que ellas tienen para nosotros. El título venía mal porque actualicé el archivo ayer, pero bueno, este es el título oficial. Las orquídeas son unos seres míticos, básicamente, ¿no? Todos tenemos algo en mente cuando oímos la palabra orquídea, pero la mayoría de las ideas que tenemos en mente antes de entrar a su mundo son equivocadas. Las orquídeas no son plantas raras, porque en la mente tenemos son plantas raras, o sea, plantas que son escasas o son exóticas o que son muy caras. A veces sí son caras, a veces no, hay de todo, ¿no? Que son plantas imposibles de cultivar, que son plantas que solo en condiciones muy especiales se pueden mantener vivas. También se dice que son parásitas de otras plantas, que viven encima de otras plantas y que las parasitan y que tienen que vivir encima de otro ser, ¿no? Que son una especie de seres ahí maléficos, o que incluso llegan a ser plantas carnívoras, ¿no? A veces por lo extraño de sus flores. Todas estas ideas son falsas y vamos a irlo hablando a lo largo de esta charla. Cuando hablamos de orquídeas nos viene a la mente casi siempre una flor similar a esta, a veces blanca, a veces rosada, a veces en colores más oscuros, pero básicamente con esta forma. Es la orquídea típica, como decían las abuelas del corsage, ¿no? De los ramos, ¿no? Que eran flores muy caras, que venían en unas cajitas, y esto es lo que nos viene a la mente. Pero si yo les enseño esto y les digo que es una orquídea, probablemente no me crean. También es una orquídea. Las orquídeas como tal constituyen una familia del reino vegetal y todavía se discute si es la familia más grande de plantas o no, pero si no lo es la segunda familia más grande del reino vegetal. Entonces, cuando hablamos de orquídeas tenemos que abrir un universo grandísimo, ¿no? Para abarcarlas. Aquí contestando a la diapositiva que vimos hace rato, no son plantas raras, ¿no? Son plantas muy comunes que podemos encontrar en un paseo por el bosque de la Marquesa, por ejemplo, ¿no? O que podemos encontrar en Milpa Alta, ¿no? O en el Pedregal de San Ángel, en el espacio escultórico de la universidad, o pues en las selvas del Amazonas también, o en la selva lacandona, ¿no? Pero podemos encontrarlas en lugares muy cercanos a nuestras casas. Los precios varían enormemente, ¿no? Una planta como las que están allá arriba a la venta, pues puede costar desde 100 hasta 1000, hasta más, pero son plantas que pueden ser incluso muy accesibles. Sí existen algunas plantas, algunas orquídeas parásitas, pero son muy pocas. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos, pero la mayoría no lo son. Son plantas autónomas, como todas las demás, que a partir de un sustrato producen su propio alimento. No necesitan de otro ser para obtener alimento. Muchas de ellas se pueden cultivar en casa, ¿no? Afortunadamente para nosotros, en una ventana, en un patio, en un domo, en un árbol, en un jardín. Y ninguna especie es carnívora,
a pesar de lo extraño de sus flores. La mayoría de las flores de las orquídeas son muy complejas y algunas imitan a animales con los que tienen relación, pero solo a nivel de imitación para atraerlos y que puedan producir semillas, pero no se los comen. Entonces, bueno, podemos empezar con la idea de que comparando esas dos fotos, ¿qué tienen en común? ¿Qué es lo que las hace ser una orquídea a ambas plantas? Como decíamos, es una familia de plantas que tiene, no se sabe bien, pero entre 30 y 35,000 especies silvestres. Esto representa el 10% de las plantas que hay en el mundo. O sea, si juntamos la familia de las compuestas, por ejemplo, que son las margaritas y todas estas flores, las gramíneas, que son todos los pastos, ¿no? Todas las familias de árboles, en fin, las plantas acuáticas, etcétera, sumamos más o menos 350,000 o 300,000 especies de plantas que existen en el planeta. De estas 30,000, o sea, el 10%, son orquídeas de algún tipo, ¿no? Entonces, una de cada 10 plantas del planeta es una orquídea. Esto nos hace pensar que no son para nada raras, ¿no? Son bastante abundantes y comunes. El número, como ven, pues es enorme y esto implica que la familia de las orquídeas tiene una gran diversidad, ¿no? Entre estas 30,000 especies, pues puede haber prácticamente de todo. Pero todas comparten una estructura básica, aunque no lo creamos. Esta es una flor de Cymbidium, es una planta del sureste de Asia y de las montañas de Asia, y tiene una estructura básica. Las orquídeas todas tienen 3 pétalos, uno de los cuales es distinto. Como ven, los dos de arriba son muy similares o idénticos y el de abajo es un pétalo distinto que se llama labelo. Este pétalo distinto es, digamos que la pista de aterrizaje para que los insectos que visitan las flores se posen y entren a la zona en donde están los órganos reproductores de la flor y produzcan después semillas. Además de estos 3 pétalos, tenemos 3 sépalos, que son los que envuelven el capullo de la flor cuando está cerrada y que son los dos inferiores muy parecidos y el de arriba, que se llama sépalo dorsal, a veces es distinto y a veces es muy parecido a los otros dos. Pero bueno, 3 y 3 pétalos y 3 sépalos. Al centro de la flor está un órgano muy singular que solo la familia de las orquídeas lo tienen, que se llama columna. En esta columna están reunidos los órganos reproductores, masculino y femenino, casi siempre juntos. Casi todas las orquídeas tienen los dos sexos, como la mayoría de las plantas. Y en esta columna está el polen y el órgano femenino que lo recibe para producir las semillas. Donde está justo la flecha es la masa de polen y también esta es una particularidad de las orquídeas. No tienen el polen en polvo como la mayoría de las flores, que es el polen lo dispersa el viento por lo general o algunos insectos, pero que es un polvo amarillo que se les pega en las patas a los insectos o que vuela. Las orquídeas hicieron a lo largo de su evolución que el polen se compactara en unas pequeñas masas, que a veces son 4, a veces son 2, a veces son 8, unas pequeñas masas, unos saquitos, en el que está todo reunido y no se dispersa con el aire. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un insecto se lleva ese polen a otra flor o lo deposita dentro de la misma flor de donde lo desprendió, todo el polen llega al órgano femenino de la flor y todas las semillas se fecundan, todos los óvulos de la flor se fecundan. Esto hace que las orquídeas produzcan miles o millones de semillas en cada fruto y eso las hace muy exitosas para tener una gran cantidad de semillas comparadas con otras plantas que si el viento desperdigó el polen y nunca llegó a otra flor, pues no se producen esas semillas, ¿no? Aquí tenemos otra orquídea y aunque no lo crean, también tenemos la misma estructura. Esta flor es muy pequeña, es una orquídea mexicana de las montañas húmedas que ha cambiado radicalmente
de la imagen anterior que teníamos, ¿no? Pero que también es una orquídea. Vamos a desglosar su estructura. 3 pétalos también, ahí están señalados. Uno de los que están arriba está tapando al otro que está detrás. El labelo es el inferior, o sea, el pétalo modificado, la pista de aterrizaje. Y los 3 sépalos, ahí están 2 juntos, a veces se fusionan en uno solo y uno arriba. Entonces 3 y 3. Allá adentro está la columna, aunque no se ve porque está envuelta por la flor, que no abre gran cosa, es una especie de flor como campanulada. Y bueno, de ahí en fuera, una vez conociendo esta estructura básica, no tienen mucho en común en cuanto a colores y en cuanto a texturas las orquídeas. De ahí en fuera podemos decir que todo es ya el desborde de la creatividad de la naturaleza, que afortunadamente para nosotros tenemos el gusto de disfrutarla. Tenemos aquí orquídeas sudamericanas y mexicanas que podrían parecernos familiares, ¿no? Tal vez sobre todo la especie de abajo, que es abajo a la izquierda, una orquídea mexicana muy común antes, que ahora se está extinguiendo por la venta ilegal que hace la gente en la calle. Los invito de paso a que no compren orquídeas en la calle, son orquídeas saqueadas del bosque y que en la mayor parte de los casos se van a morir cuando intentemos cultivarlas, vienen muy maltratadas y fragmentan las plantas en pequeños pedazos que casi siempre están destinados a morirse. En la medida en que compremos menos, habrá menos comercio y eventualmente podrá desaparecer. Podemos ver que aquí la estructura del labelo es muy visible. En la flor de arriba es esta parte magenta, ¿no? Muy notoria. En esta flor de arriba a la derecha que es prácticamente como una estrella muy espigada. El pétalo más notorio es el labelo también, muy grande, ¿no? Aquí abajo la flor amarilla tiene una serie de verrugas que también atraen a los insectos para llegar a la flor. Aquí tenemos otras ya un poco menos comunes, comparándola con esta que es una especie brasileña que nos puede parecer familiar a lo que tenemos en mente como una orquídea. Arriba tenemos ya variantes y la flor de abajo a la izquierda que ha hecho muy largos sus pétalos, ¿no? Y colgantes que se mueven con el viento para también atraer a posibles insectos que la polinicen. Recordemos que las flores, aunque nos gusten mucho y sean objeto de poesía y de imaginación para el hombre, son finalmente los órganos reproductores de la flor y están destinados únicamente a perpetuar su especie. Son órganos que tienen que atraer a un insecto, a un pájaro, ¿no? Puede ser una abeja, puede ser una avispa, una mariposa, una mosca, para que las visiten, hagan lo que la visita a los órganos reproductores de la flor y se produzcan semillas. Todo ese alarde que a nosotros nos parece hermoso y maravilloso es simplemente el medio que la naturaleza tiene para que las especies de orquídeas se sigan reproduciendo y las especies sigan existiendo. Y como ven, pues vamos entrando a cada vez mayor diversidad y extrañeza. Estas plantas han modificado de tal forma su apariencia que a primera vista podríamos decir que no tienen la estructura de la que hablábamos hace rato, pero sí la tienen. La flor de la derecha abajo, por ejemplo, que es una orquídea africana, tiene estos largos segmentos detrás. Es un segmento extra del que no habíamos hablado al principio que se llama nectario. El nectario tiene el objeto de guardar néctar precisamente. No todas las orquídeas lo tienen. Para que una mariposa que visite esta flor, que tiene una lengua muy larga enrollada en la boca, la desenrolle, tome el néctar que tiene en el fondo la flor como una especie de pequeño premio, ¿no? Y de paso visite los órganos reproductores con la lengua de la mariposa, se lleve el polen y al visitar la siguiente flor lo deposite. Entonces es un mecanismo adicional que las orquídeas tienen para atraer a algunos insectos.
La mayoría de las orquídeas son, sin embargo, bastante ingratas con sus visitantes y algunas de ellas incluso los engañan, imitando a la forma de otro insecto, las atraen y ni siquiera les dan una gotita de néctar, ¿no? La flor de arriba, que es muy particular, tiene este órgano, este pétalo blanco que se ve hacia arriba, es el labelo, que en todas las flores lo habíamos visto hacia abajo, y la columna es ese ganchito verde que vemos hacia abajo, que en las otras orquídeas veíamos hacia arriba. Algunas orquídeas están, digamos, se presentan de cabeza y no abren en la forma tradicional, pero podemos detectar esa misma estructura en ellas. Y bueno, ya la flor de la izquierda es el colmo de la imaginación y del desquiciamiento de la naturaleza, pero si la desglosamos también tiene la misma estructura. Aquí a veces algunos pétalos se vuelven muy pequeños y quedan reducidos a una mínima expresión, y lo que se ve más son los sépalos, que son los que envuelven el botón, pero casi siempre el pétalo más atractivo, como en la flor de la derecha, que es una orquídea sudamericana, es el labelo, el más colorido, el que tiene más ornamentos, a veces el más grande, pero no en todas las orquídeas pasa lo mismo. Vean, por ejemplo, arriba a la derecha el labelo, que es el pétalo modificado de esta orquídea que vive en la península de Yucatán y en Centroamérica. Está llena de estos pelillos también que se mueven con el viento, y además esta flor que es verde, que podría uno decir, bueno, en la selva, ¿para qué sirve una flor verde? ¿No? En medio de la vegetación, ¿quién va a fijarse en una flor verde? Resulta que esta flor produce un intensísimo aroma durante la noche, y durante la noche las flores claras, con la luna o etcétera, son las flores que se ven, y las flores de color no se ven. Entonces, una mariposa nocturna es la que visita esta flor y ella sabe cómo atraerla, ¿no? Arriba a la izquierda tenemos una orquídea sudamericana en la que los pétalos y los sépalos son casi iguales, ¿no? Esto es color magentita, muy parecidos en tamaño y en forma, y sin embargo el labelo sí es muy diferente. Y algunas plantas, como abajo a la derecha, es una orquídea asiática, se llegan a parecer mucho los pétalos y los sépalos, e incluso el labelo que está ahí abajo en la flor de en medio, está hacia abajo, es ligeramente distinto, pero a veces también las flores llegan a parecer flores de 6 pétalos iguales, como algunas de otras familias. Como ven, a veces se vuelve complicado distinguir una orquídea de alguna planta que no lo es. Esta planta